mamaria. Hablemos primero de una neoplasia benigna, que es el fibroadenoma mamario. El fibroadenoma mamario es una de las patologías benignas más frecuentes a nivel de la glándula mamaria. Partamos del hecho que es una lesión benigna, ¿no? Entonces, pero el hecho que sea benigna no quiere decir que sea sintomática. Esa lesión crece lentamente, ¿sí? Pero tiene una gran ventaja. O sea, ¿qué hace que el crecimiento de la lesión sea lento? Que esa lesión, en la medida que va creciendo, que va apareciendo, se va rodeando de una cápsula, de una membrana fibrosa dura, que primero que todo como que es esa cápsula la que como que frena, por así decirlo, la velocidad de crecimiento de la lesión, por eso crece lentamente. 2, hace que la lesión sea única. Y 3, no permite, como está, digamos, esa membrana, no deja, esa cápsula no deja que las células se esparzan. Entonces, por lo general en el tratamiento es curativo de por vida, ¿sí? No hay peligro de que, o sea, hablo de la palabra peligro, ¿en qué sentido? No porque la lesión sea maligna, sino de que no haya recidivas más adelante. Con los años no le vuelva a aparecer una lesión a la paciente, un nuevo fibroadenoma, pero sí genera síntomas, ¿sí? Es una masa que está creciendo, va comprimiendo el tejido mamario, el tejido glandular, produce inflamación, produce dolor, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que operarlo, ¿no? ¿Profe, ese también se da en la glándula mamaria? Sí. Mire, eso blanco que ustedes ven es la cápsula que está protegiendo, por así decirlo, o que está rodeando al adenoma, a la lesión fibrosa, ¿sí? Y esa es la que yo les decía que como que frena para que esa no crezca muy rápidamente, ¿sí? Profe, Señora. más o menos de qué tamaño es esa masa. A ver, aquí está de 13 a 27 centímetros. 6, 7 centímetros, 6 y medio, 7 centímetros. Es una masa grande. Ahorita vamos a ver la mamografía de esa paciente. Mírenla ahí. ¿Sí? Esta es la masa y esta es inflamación. Mire cómo está inflamado todo el tejido, tanto o sea, el tejido glandular como el tejido adiposo. ¿Qué particularidad tiene esta lesión? Que esta lesión crece de adentro hacia afuera. O sea, crece de la parte profunda de la mama buscando ¿qué? La parte superficial, la parte donde está la areola, donde está el pezón, ¿sí? Y fácilmente es palpable. ¿Por qué? Porque la lesión tiende a ser superficial, que es una gran ventaja, ¿sí? Entonces la paciente en algún momento que se está bañando, por así decirlo, haciéndose aseo, puede tocar como la masita. Por eso es tan importante el autoexamen de mama, no solamente para las lesiones neoplásicas, sino también para lesiones benignas, ¿no? El tratamiento es conservador, o sea, como es una lesión benigna, solamente saco la masa, ¿sí? No hago cuadrantectomía, no hago cementectomía, nada. Simplemente quito la masa. ¿Por qué? Porque es un componente benigno, ¿verdad? Profe, ¿y es probable que vuelva a salir? No, esta no. Porque lo que les decía, que de repente esa cápsula no permite que haya fuga de células que se siembren en otro lado de la mama, y que una vez que uno quite la lesión primaria, con los años vuelva a aparecer. No, en este caso no hay ese peligro. Por eso les decía, no hay ese peligro de que haya recidivas. Muy bien. Aquí tenemos la lesión. Estas son mamografías, ¿no? Bueno, ahora pasemos a las neoplasias malignas. ¿Sí? Tenemos el carcinoma mamario. Pues desafortunadamente el carcinoma mamario corresponde a la segunda causa de muerte más frecuente de la muerte femenina a nivel mundial. A pesar de que ustedes dirán, pero ¿por qué hay, la prevalencia y la tasa de mortalidades son tan altas si hay tanta PIP, hay tanta prevención, hay tanta promoción, ¿no? ¿Cuándo fue el Día Mundial del Cáncer de Mama? 19. El 19 de octubre. Y eso siempre, permanentemente, no solamente digo ese día por ser el Día Internacional
sino siempre hay campañas que estimulen a la mujer, que ojo, que el autoexamen de mama y todo. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué la prevalencia sigue tan alta, la tasa de mortalidad tan alta? ¿Por qué la incidencia también va aumentando? O sea, los nuevos casos de cáncer de mama, con un agravante. ¿Por qué hoy día tenemos mujeres tan jóvenes como que ya se les está diagnosticando cáncer mamario? La respuesta es por los factores de riesgo, ¿sí? Que algunos factores de riesgo, pues desafortunadamente los vamos a ver ahora, algunos factores de riesgo no los hemos podido como controlar, ¿sí? Entonces, primero que todo, la raza caucásica. Acuérdense que las mujeres del continente americano tienen un haplotipo de histocompatibilidad, el BRCA1. Ustedes los tienen, las mujeres los tienen en su gen, en sus cromosomas, ¿sí? Desafortunadamente, la ingeniería genética, que es lo que busca es eso, quitar esos factores de riesgo, ¿no? Esos oncogenes o esos haplotipos de histocompatibilidad, quitarlo, y de esa manera se va disminuyendo, se va mermando, ¿cierto? La posibilidad de que aparezca una determinada lesión neoplásica, en este caso el cáncer de mama. Segundo factor de riesgo, los antecedentes familiares de cáncer de mama. Vuelvo a repetir, no heredamos la enfermedad, heredamos la predisposición, pero por ejemplo, que en algunos de ustedes o de cualquier persona, que mujer, ya tienen el primer factor de riesgo, y si a eso le sumamos que de repente en la familia haya habido alguien con antecedentes de cáncer de mama, pues como que ya tenemos dos factores de riesgo ahí en esa paciente. Un tercer factor de riesgo que se está presentando mucho, la menarquia prematura, la menarquia temprana, la menarquia precoz. El promedio en el que una mujer se desarrolla es de 12 años. Hoy día tenemos niñas que a los 10 años ya están presentando su menarquia, a los 10 años ya se están desarrollando. ¿Cuáles pueden ser los factores que estén llevando a esto? El mismo ambiente, ¿sí? ¿El ambiente en qué sentido? En el estilo de vida que todos estamos llevando hoy día. Un estilo de vida de rapidismo, ¿cierto? De consumismo, ¿verdad? En donde de pronto tenemos malos hábitos alimentarios y estamos consumiendo muchos químicos. Uno de los países, quizás uno de los países que más está aportando en ese aumento de las tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad es precisamente Estados Unidos. ¿Por qué? Por el consumo de tanto químico. No sé si era con ustedes que yo les decía que en algunas ocasiones nuestros mercados parecen mercados americanos, ¿sí? Porque saca uno muchos enlatados, muchos embutidos. ¿Por qué? Porque pues llega uno, imagínense ahorita a estas horas, ¿sí? Llegar uno a preparar comida como que, ¡ay, qué mamera! Entonces, no, pues abramos una lata de salchichas y comamos con salchichas, ¿sí? O salchichón, o bueno, lo que sea, un sándwich, hacer un sándwich, ¿verdad? Eso sí no lo veo acá, ¿no? Esto sí, este otro factor de riesgo no lo veo acá, que hay unas niñas que van al D1 a comprar esos paqueticos de papas, ricos es que se llaman, no, usted no lo conoce, ¿cierto? Porque es cierto que eso no es acá, y ese es el almuerzo, ¿cierto? Y no solamente hablo de las niñas, los niños también, obviamente, pero estamos hablando de cáncer de mama. Ahora, hago un paréntesis, los hombres también sufrimos de cáncer de mama, ¿sí? Lo que pasa es que no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque nuestra glándula mamaria es una glándula sudorípara atrofiada, no tenemos casi receptores, ¿verdad? Pero allá en la literatura, yo nunca he visto un cáncer de mama masculino, pero en la literatura sí se reportan algunos casos de cáncer de mama masculino. Pero bueno, cerramos el paréntesis y seguimos con los hábitos alimentarios, ¿sí? Los embutidos, los enlatados. Hay un país en China donde ellos no comen las alas de pollo. ¿Por qué? Porque ahí en las alas de pollo es que inyectan las hormonas. Y entonces ellas lo mandan a un país que se llama Colombia. Porque aquí tenemos, perdón, en ese país Colombia tienen unos restaurantes donde venden las alitas barbecue, las alitas en salsa casera, las alitas en salsa ranchera, muy ricas. ¿Sabe cuánto quieren? ¿Qué? ¿Qué es? Ángel la quiere matar a usted, hermano, de la lleva con... Díganle usted porque usted me quiere matar precozmente, ¿no? Espere, cuando ya lo vea yo le hago el comentario.
pero en algún momento cae. ¿Qué era lo que iba a preguntar además de las alitas? No, profe, no, Nada más, ya con eso quedó suficiente. Se me fue la onda. Alitas. Sí, la alimentación, estábamos en lo de las alitas. Eso puede ser un factor que favorezca la menarquia temprana, ¿cierto? Bueno, menopausia tardía no se ve casi, ¿cierto? La nuliparidad, que es otro factor de riesgo que hoy día está tomando muy en boga. Lo que voy a decir, no se malinterprete, me parece muy bien, felicito y todo. Donde, por ejemplo, en la época de mi mamá, que yo ya soy un tricitico mayor que ustedes, en la época de mi mamá, cuando la niña llegaba a la señorita a los 18 años y no se había casado, como que mi hija, la chinita se nos va a quedar para vestir santos, ¿no? O sea, cásese rapidito y tenga rapidito chinitos, y además de que era polifamilias, ¿no? Eran numerosas, en mi familia somos 5, y eso que somos poquitos, a la comparación de mi abuela que fueron 17. Ellos sí no tenían televisor, no tenían televisor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hoy día las niñas, sí, eso está, vuelvo a repetir, eso está muy bien, no quieren casarse, no quieren tener hijos hasta que no terminen una carrera, que sean profesionales, que se especialicen, que se desarrollen esas metas que se han propuesto, está muy bien, pero ya estamos llevando también al otro extremo, ¿no? Que no tengo hijos sino por ahí después de los 40, y en algunas ocasiones como que ya después de los 40 el tren ya como que el tren de la sabana ya está de pronto por allá en Usaquén, ¿cierto? Y ellas en la 19, entonces edad dañosa del primer parto, lo que les acabo de mencionar, ¿no? De que no, después de los 40 no está mal, o sea, ese cuento de que los niños vienen con defecto, eso es un mito, sino que es para la mamá, para el niño no, es para la mamá. Que a esa mujer después de los 40 de repente le cueste un poquito más de trabajo quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen los ovocitos contados, ¿sí? Y desde que se desarrolla hasta que queden en embarazo, por ejemplo, después de los 40 años, una mujer, en la medida que va madurando su ovocito, que solamente normalmente ovula uno, se han perdido otros que se convierten en cuerpos polares, otros que empezaron el proceso de maduración y se suspende el proceso de maduración y entonces se dedican a apoyar a otro folículo para que continúe el proceso de maduración y ellos se convierten en cuerpos polares, ¿sí? Entonces, no es que en la ovulación solamente la paciente sí ovuló uno, pero y los otros que se convirtieron en cuerpos polares pues van disminuyendo, primero que todo la cantidad de ovocitos, ¿no? Entonces le va a quedar un poquito más difícil a esta paciente, y segundo, pues todas las células de nuestro cuerpo tienen un ¿qué? Un ciclo. Entonces no es lo mismo un ovocito de una paciente a los 18, 20, 30 años, a uno en esa misma paciente en los ovocitos a los 40 años, ya están más degenerados, por así decirlo, más atrofiados. ¿Por qué? Por el proceso normal de envejecimiento, ¿sí? Entonces también le va a costar un poquito más trabajo a la paciente quedar en embarazo. Otro proceso, otro factor de riesgo, la ausencia de amamantamiento, que también hoy como que se está generalizando mucho. Listo, yo quiero tener hijos, pero no quiero lactar. ¿Por qué? Obviamente por la lactancia, por el peso de la leche en la mama, por la succión del bebé en la glándula mamaria, disminuyen la tonicidad del ligamento suspensorio de la mama, y entonces la mama se tiende a ir cayendo, tornándose péndula, ¿sí? Entonces, para no perder o para no ganarse esa pendulez en la mama, prefieren no lactar, ¿sí? Para que el niño de pronto no le vaya a generar ya, o sí van a tener que formar leche y no pueden tomar medicamentos durante el embarazo que seque, como dicen las mamás, que seque la leche, ¿sí? Pero si tan pronto nace el niño, denme medicamentos para secar esa leche porque yo no voy a lactar. Y uno ve muy comúnmente, por ejemplo, en modelos sobre todo, que su cuerpo pues precisamente es su campo de trabajo, ¿sí? Entonces pues de pronto no digo yo que si tienen la mama un poco péndula, entonces no las van a llamar mucho para
posar con vestidos de baño y toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque ya la mama está caída, ¿cierto? Otros factores de riesgo menos importantes, mire, el uso de anticonceptivos orales, lo que hablábamos ahora, el hiperestrogenismo, el hiperprogesteronismo, es un factor de riesgo para cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, ¿sí? Bueno, acá está lo de el haplotipo de histocompatibilidad que tienen las mujeres caucásicas, el BRCA1, que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 17, ¿sí? Y la exposición prolongada a estrógenos. Este es un acino mamario, y mire la cantidad de conductos galactóforos que tiene, ¿sí? Debido precisamente a un hiperestrogenismo. Aquí, esto es lo normal que vemos, pero en menor cantidad, la cantidad de acinos, de conductos galactóforos, menor cantidad, eso es lo normal que uno espera en una mama normal, ¿cierto? Bueno, existen dos grandes grupos de cáncer mamario. El primer grupo son el cáncer in situ y el segundo grupo es el cáncer invasivo. Ya nosotros hemos hablado de qué significa in situ en un cáncer, ¿no? Bueno, ese cáncer in situ, ese cáncer invasivo, a su vez se puede originar o en el tejido mamario, en el parénquima mamario, y estaríamos hablando que es un cáncer lobular, o puede originarse en los conductos y hablaríamos de un cáncer ductal. ¿Qué significa un cáncer in situ? En cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿qué significa un cáncer in situ? Significa que es un cáncer pequeño, es un cáncer de bajo crecimiento, crece muy lentamente, es un cáncer que no es poco infiltrante, que es poco invasivo y por ende no produce metástasis, o las metástasis las produce muy tardíamente. Estos criterios que les acabo de decir, que el tamaño es pequeño, menos de 5 milímetros, es poco infiltrante, poco invasivo, que no genera metástasis, ¿cierto? Le confiere al cáncer que sea de buen pronóstico. Ojo, digo buen pronóstico, no que sea benigno. De buen pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se opera a esta paciente con un cáncer in situ, se puede asegurar que hay una resolución o hay una curación definitiva, ¿correcto? El hecho de que sea un cáncer in situ, hace años atrás, estamos hablando más o menos unos 15, 20 años hacia atrás, los ginecólogos eran muy conservadores con estos tipos de cáncer, ¿sí? Entonces no hacían cirugías invasivas, sino que hacían cuadrantectomías o hacían segmententomías con el fin de evitar la mutilación, o que la mutilación en la paciente fuera parcial, ¿no? Porque no le quitaban toda la mama, sino un cuadrante o un segmento mamario. Pero ¿qué pasaba con estas pacientes? Que después, con los años, le aparecían lesiones ipsilaterales o contralaterales. Desafortunadamente esas lesiones eran invasivas, ¿sí? O sea, todo lo contrario al in situ, eran muy agresivas. Entonces la sobrevida de estos pacientes y la calidad de vida de estas pacientes se diezmaba, y el promedio de vida también se disminuía. Entonces eran pacientes que morían muy rápidamente. Entonces, con el advenimiento de la mastología, que salió como una subespecialización de la ginecología y de la medicina interna, esos mastólogos son los que se especializan en los cánceres, en las lesiones de mama. Entonces ellos empezaron a ver y dijo, no, pues si queremos mejorar la calidad de vida de las pacientes y asegurarles una sanación, toca ser invasivos en la cirugía. Entonces hoy día, si la lesión es maligna, independiente si es in situ o si es invasivo, se hacen las mastectomías, o sea, se quita toda la mama. Pero con la gran ventaja que al quitar toda la mama le están quitando el riesgo de que a futuro aparezcan lesiones nuevamente en esa mama, el pedacito de mama, por así decirlo, que quedó, o en la mama contralateral, ¿sí? Entonces ahora sí pueden asegurarle a la paciente sanación, ¿sí? Pues se les hace obviamente no solamente la mastectomía, sino que dependiendo se les hace radioterapia o se les hace quimioterapia o se les hace las dos, dependiendo el estadio que me genere la clasificación TNM, ¿sí? Entonces, o solo se les hace radioterapia, o solo se les hace quimio, o se les hace combinada, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos el carcinoma in situ lobular, que es el que empieza en el tejido mamario,
Acá tenemos el ductal, que es el que comienza en los conductos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, mire que las lesiones son pequeñas en esta mamografía. Esta comenzó en el tejido mamario, es una lesión muy pequeña, pero por más de que sea pequeña, el tratamiento no es quitémosle el pedacito de mama donde está la masita, no, quitemos toda la mama para quitar el riesgo de que más adelante le aparezca una lesión mucho más severa. ¿Sí? Y aquí tenemos el ductal, aquí está el pezón, comienza por los conductos galactóforos, ¿sí? Y se va. Eso es proceso inflamatorio, aquí está la masita, mire que es pequeñita, y esto blanco que ustedes ven es la inflamación que está alrededor de la masa. ¿Sí? Aquí está la masa pequeñita, mírenla acá, ¿correcto? Profe, Señora. cuando la paciente se accede por ese procedimiento quirúrgico, ¿es posible que ella pueda tener un implante después? Sí, de hecho, hoy día las pacientes que, digamos, económicamente tienen los recursos pueden optar a la reconstrucción primaria de mama, ¿sí? Que es hacerle un implante, ¿verdad? Las pacientes desafortunadamente que no tienen recursos económicos, pues no, por ahora no pueden recurrir a eso. Hay un proyecto de ley, ¿sí? Pero con este cuento de la reforma a la salud, que sí, que no, que sí, que de pronto, que quizás tal vez, se frenó ese proyecto de ley, y el proyecto de ley es precisamente que sea obligatorio para todas las pacientes que les hacen mastectomía, hacerles luego el implante primario, la reconstrucción primaria de mama. No importa si la señora es del CISBEN, no importa si la señora es de EPS o no importa si la señora es de prepagada, ¿sí? Entonces, ahí sí no importa que no tengan recursos económicos, sino que es de obligatoriedad cumplimiento, o sería, porque todavía no es, sería que las EPS le hagan la reconstrucción primaria de mama. Psicológicamente le ayudaría mucho a la paciente. ¿Por qué? Porque pues al mirarse al espejo no vería mutilación, sino que vería de pronto una mama más o menos similar a la que la paciente tenía. Pero ahorita todavía no es proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo metieron desde Duque, pero vino el cambio de gobierno, se frenó, y ahora con lo de la reforma de la salud, pues como todavía no se sabe en qué va a parar eso, entonces digamos que está en stand-by ese proyecto de ley. ¿Sí? ¿Iba a preguntar algo? ¿Ese se realizaría en el mismo procedimiento? ¿Se hace una No. mastectomía? No. Se espera más o menos entre 3 a 6 meses para hacerle la reconstrucción primaria de mama, o sea que ya haya cicatrizado. Lo que sí se le coloca a la paciente es un expansor, ¿sí? El expansor es para evitar que la piel, como aquí ya se quitó todo el tejido mamario, entonces entre comillas quedaría piel sobrante. Con el tiempo esa piel se iría recogiendo, ¿sí? Entonces, para evitar que cuando llegado el caso la paciente se le haga la reconstrucción primaria, la piel no esté retraída y queda difícil hacer el implante, entonces se le coloca un expansor, y ese expansor lo que va a hacer es mantener la piel dilatada, por así decirlo, mantener la piel elástica, para que después de los 3, los 6 meses, la idea es que se haga por ahí a los 6 meses, en donde ya ha habido completa cicatrización de la mastectomía. Entonces, cuando ya se le hace la reconstrucción, la piel está otra vez tirante, por así decirlo, está estirada, y entonces queda muy fácil hacer la reconstrucción de la mama. ¿Sí? Profe, Señora. en el momento que se hace digamos, la mutación y eso, si uno pone el implante ahí mismo, ¿puede haber infección? Sí, claro, y no es aconsejable. ¿Por qué? Porque es que todavía, o sea, cuando se hace la mastectomía, primero que todo se hace vaciamiento, bueno, se hace la mastectomía y se hace vaciamiento ganglionar. Entonces toda esta zona queda muy inflamada y se puede retraer y va a generar fibrosis. Entonces si se hace inmediatamente el implante, la misma fibrosis puede lesionar el implante. La reconstrucción de la mama la puede lesionar, y en un momento determinado se puede hasta perder el implante, la reconstrucción, por la fibrosis. ¿Sí? Señora. Es cierto que cuando a uno le hacen un implante sin necesidad, o sea, no me manda con eso, normal, a uno le tienen que hacer de una vez el vaciamiento de los linfáticos. ¿De la cadena ganglionar? Sí. Perdón, espérate, me perdí. Un implante, pero estético. Estético. No tienen que hacerle vaciamiento ganglionar. En un implante estético que la niña tiene una mama pequeña y se manda a colocar prótesis, ¿a eso te refieres? No hay que hacerle vaciamiento. Porque es que a mi tía se los mandó a poner y ella dijo que ya le hicieron el vaciamiento. No hay que hacer vaciamiento.
De repente no sé si de pronto tendría algún nodulito, alguna nada, cosa. nada, no. Bueno, digamos que no es que sea un error, sino que de pronto hacen vaciamiento, pero le hicieron todo el vaciamiento total, Sí, acá ella dice que hace todo esto. Pues todo sí. para una prótesis, pero ¿y le hicieron mastectomía o no? No. Bueno, eso sí no lo sabía. Sí, o sea, porque, yo no soy cirujano plástico, pero yo escucho a los cirujanos plásticos del hospital y imagínense cuántas mujeres nos hacen implante mamario hoy día, sí, que se colocan prótesis y yo no he visto que les hagan vaciamiento ganglionar, porque el vaciamiento ganglionar sí es cruento, bastante invasivo, queda una cicatriz muy fea, sí, pero no. ¿Por qué? Porque es que la prótesis se coloca por debajo de la mama, entre la mama y el músculo pectoral, ahí se coloca el implante. No tiene nada que ver para la parte, o sea, no se toca para nada el tejido mamario, para nada. O sea, pues obviamente se toca para levantar el tejido mamario y colocar el implante, pero que quizás hace muchos años, no sé si ahorita exista de pronto esa duda, aunque de repente digo que sí. Cuando una niña se quiere hacer un implante mamario, una prótesis mamaria, lo primero que pregunta es la lactancia, que si se le va a ver afectada la lactancia. No, para nada. ¿Por qué? Porque el implante se coloca es debajo de la mama, encima del músculo pectoral. Ahí es donde se coloca el implante. Entonces, no se mete de repente porque de pronto desconocen el procedimiento y la niña pensará, o los familiares de la niña pensarán, que la prótesis se coloca dentro del tejido mamario. No, se abre por debajo, subareolar, ¿sí? Y se va metiendo por debajo de la mama, se va metiendo, como es líquido, se va metiendo ahí, ya cuando está metidito se le va dando la forma para que acomode y quede la formita de la mama, ¿sí? Y ya, pero no tocó, no, o sea, no se metió dentro del tejido mamario, de tal manera que la parte de la lactancia no se va a ver afectada y de tal manera que la probabilidad para un cáncer no va a aparecer. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo extraño, por así decirlo, que se va a llamar prótesis, no hay un cuerpo extraño dentro del tejido mamario, ¿sí? Lo que sí es que hay que tener mucho cuidado y ustedes lo conocen muy bien porque es uno de los booms de hoy día, ¿no? El elemento, el implante, de qué material está hecho. Eso sí puede que si se llega a reventar, que se riegue ese líquido y obviamente se va a regar en el tejido mamario y lo va a necrosar. Ahí sí lo destruye el tejido mamario. Ahí sí sería de repente un factor de riesgo para una neoplasia, para un cáncer, ¿no? Entonces, pero no conocía que se le hiciera vaciamiento ganglionar. Eso lo dijo hace poquito, fue muy raro porque pues sí, yo tenía conocimiento de que a uno le hacían el vaciamiento, pero cuando no tenía un cáncer. Exacto. Pero y ella, por lo menos que usted dice, digamos, tiene que tener una cicatriz, no la tiene, pero ella dice que a ella le hicieron el vaciamiento. Sí, sería verdad que le hicieron el vaciamiento. Bueno, me queda la duda, me genera la duda porque le hiciera solamente para una prótesis, porque le hicieron vaciamiento, porque no se hace vaciamiento, no se hace. ¿Y se puede hacer de otra manera sin dejar la marca? ¿La cicatriz? La cicatriz. No. Bueno, tenemos los invasores que ya sabemos todo lo contrario. La masa mide más de 5 milímetros, son altamente infiltrantes, altamente invasivos, crecen muy rápido y producen metástasis precoces. Eso lo hace ser mal pronóstico, ¿sí? El tratamiento es igual. Mastectomía, ahora, muy seguramente en los invasivos es donde hay que combinar radio con quimio. ¿Por qué? Porque rápidamente las células neoplásicas tienden a diseminarse, ¿no? A generar la metástasis. Bueno, aquí mire el tamaño de un cáncer invasivo, ¿sí? Que crece muy rápidamente, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas, pues principalmente tenemos la masa, ¿no? Al principio la masa no es dolorosa, pero le dicen a uno que masa que no duele, téngale miedo, ¿no? Porque de repente puede ser un cáncer. Sí puede doler, pero muy seguramente, bueno, ¿de qué depende? De la ubicación de la masa. Si la masa está muy profunda, puede llegar a tocar, por así decirlo, a comprometer los nervios intercostales, y ahí generaría dolor, ¿sí? O si la masa está muy grande, pues también va a generar dolor.
Retracciones que se van a producir principalmente a nivel del pezón. Ahorita les muestro un caso, una paciente, donde hay retracción del pezón, ¿no? Se presenta también eczema, ulceraciones, eczema en la piel del pezón, de la areola. Secreciones sanguinolentas a través del pezón. Ustedes, las niñas, aquí saben perfectamente que dentro del examen, el autoexamen de mama, primero hay que revisar por cuadrantes. Una vez que ya se revisaron por cuadrantes la mama, hay que hacer la expresión del pezón, comprimir, espichar el pezón para descartar que no esté saliendo nada. Y finalmente, la revisión de los ganglios linfáticos axilares, ¿cierto? Dentro de los síntomas podemos tener el eczema, ¿sí? Todas estas, que está como levantadito el cuerito, por así decirlo, es el eczema, que puede generar infección ahí. Y la piel en cáscara de naranja, que es el proceso inflamatorio. La piel pierde como esa brillantez, se torna como pálida, como gruesa, los poros se hacen grandes, se hacen evidentes. Ya les muestro una piel en cáscara de naranja. La diseminación directa, o sea, por contigüidad, la va a hacer principalmente hacia la grasa que está alrededor de la mama, músculos pectoral, principalmente el músculo pectoral mayor. La diseminación linfática la puede ser, bueno, primero que todo a los ganglios axilares. Recuerde que el 75% de la linfa de la mama drena a los linfáticos axilares, que es la cadena ganglionar más grande. Esos linfáticos axilares vienen en 3 grupos, superior, medio, inferior. Entonces, por eso es tan importante la exploración después de la exploración de la mama, la exploración de las adenopatías cervicales. También puede haber migración hacia los ganglios supraclaviculares o hacia los ganglios cervicales. La diseminación hematógena, que es la principal diseminación del cáncer de mama, la va a hacer hacia pulmón, hacia hueso y hacia hígado. Puede haber, no necesariamente la metástasis tiene que ser obligatoriamente hacia estos 3 órganos, no, puede haber hacia cerebro, simplemente que eso es lo más común, eso es lo más tradicional. ¿Por qué? Por el drenaje venoso, ¿no? Entonces, eso es lo más tradicional, pero hay algunos casos en donde pacientes tienen cáncer de mama y hay un tumor neoplásico a nivel del hígado, ¿sí? O a nivel del estómago. No es una migración, no es una metástasis muy frecuente, pero se puede dar, ¿correcto? Bueno, la clasificación TNM, que ya sabemos para qué nos sirve, esa clasificación TNM, para mirar pronóstico y tratamiento, ¿no? Bueno, tratamiento, la cirugía, la mastectomía y después viene la radioterapia y o quimioterapia. Se puede hacer también hormonoterapia para reducir, al principio, antes de la cirugía, se les hace hormonoterapia, unos ciclos con estrógeno y progesterona, que se ha visto que reduce el tamaño de la masa. Entonces, para que de pronto sea mucho más fácil el proceso de extirpación, ¿no? Esta es una piel y cáscara de naranja, ¿sí? Miren arriba la región del pezón y de la areola, eso blanco es como que el cuerito se está levantando, ese es un eczema. Y miren los poros de la mama, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, viene la mama así y miren, aquí hay como un bulto, ¿no? Ahí está la masa, ¿sí? Ahí está la masa, hace que se pierda como la continuidad, por así decirlo, de la morfología normal de la mama. Desafortunadamente, cuando ya están estos estadios que tienen piel en cáscara de naranja, y si ustedes se dan cuenta hay retracción del pezón, ¿sí? Está el cáncer muy avanzado ya, es un mal pronóstico, ¿no? Es un mal pronóstico. Bueno, esta es la mastectomía del paciente que acabamos de ver. Fíjense que es puro cáncer, ahí no se ve tejido mamario sano, ¿sí? Todo, por decir, lo que vemos, el 100% de la macroscopía que vemos es cáncer, ¿sí? Es un cáncer. ¿Se acuerdan del bultico que les mostraba? Sí. Y ese es aquí fue donde originó el cáncer, donde está esa parte blanca. Ahí es donde se empezó el cáncer y se va diseminando, ¿sí? Bueno, muy bien. Pregunta, duda.